La noticia tiene que ver con Ollanta Humala, el actual presidente, el presidente saliente, y con el escándalo de una serie de sobornos en el Brasil, especialmente relacionados con Odebrecht, que es la mayor constructora, empresa constructora de Sudamérica, uno de cuyos directivos, Marcelo Odebrecht, está detenido desde mediados del año pasado. Resulta que la prensa brasileña reveló el fin de semana que en un documento interno de Odebrecht aparece una anotación que dice Proyecto OH, que son las iniciales de Ollanta Humala, y queda claro ahí que se le habrían transferido 4.800 millones de reales, es decir, 3 millones de dólares, aparentemente al señor Humala. En el Perú ha habido varias cosas llamativas porque Odebrecht está acusada de una serie de irregularidades, por ejemplo, de haber sobrevalorado la carretera interoceánica que comunica o va a comunicar al Brasil y al Perú. Y por otro lado está claro que desde que era presidente en el Brasil, Lula da Silva, la inversión de Brasil en el Perú pasó de 50 millones de dólares al año a 600 millones de dólares al año. ¿Hay razón para sospechar tan seriamente de Humala? Bueno, dos cosas. La primera, el presidente ha negado las acusaciones que salen a partir de un informe policial que recoge la prensa brasileña. Pero por otro lado, no es la primera vez que Odebrecht en particular es cuestionada en el Perú, porque durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, Odebrecht ha sido la principal empresa extranjera que ha logrado contratos para hacer obra pública en nuestro país. ¿Por qué siempre ganaba Odebrecht y no otras empresas internacionales o nacionales para la construcción de obras públicas? Es un tema que ha sido largamente cuestionado. No solamente durante el gobierno de Ollanta Humala, también durante el gobierno de Alan García. Y por otro lado, Petrobras era la principal proveedora de petróleo al Perú durante el gobierno de Alan García. Las dos empresas muy cuestionadas. En el caso particular de esta acusación que parte de la información periodística de medios brasileños, si es que antes el presidente Humala había sido cuestionado por su falta de liderazgo, porque no había llevado adelante las promesas de campaña, esta acusación, si se comprueba efectivamente que las iniciales del presidente Ollanta Humala, esa O y esa H que figuran en ese documento, son sus iniciales y que efectivamente él recibió esos 3 millones de dólares, el presidente saliente corre el riesgo de ser acusado formalmente por el Congreso del Perú y probablemente, como ya se escucha de manera muy temprana, pedir incluso la vacancia a su cargo. Creo que es muy temprano para eso todavía. Creo que la información tiene que ser corroborada por la justicia peruana y por la justicia brasileña. Me llaman la atención varias cosas de esta investigación. En primer lugar, cómo la justicia brasileña tiene un alcance que ya se ha salido del Brasil incluso y ha llegado a tocar a otros países vecinos. Lo segundo son los tentáculos de Odebrecht. Si uno mira la trayectoria que tiene esa gran compañía en América Latina, son los dueños de la infraestructura en la región. Tienen unos proyectos enormes en el Zulia, en Venezuela, en Ecuador, miles de proyectos. En Colombia tienen, creo que 3 o 4 proyectos grandes de infraestructura nuevos que suman más o menos 150 millones de dólares. Proyectos que en este momento también están en entredicho y es curioso también cómo la justicia brasileña no solamente le ha metido todo el peso de la ley a los corrompidos o a las personas acusadas de corrupción, sino a aquellas empresas que corrompen a los gobiernos. Y si de ser así, yo creo que hay más de un país en América Latina que está preocupado, que está revisando la naturaleza de esos contratos. En el Perú tienen 15.000 trabajadores, la mayoría peruanos que son empleados de Odebrecht. En Venezuela tienen casi 12.000, o sea, tiene un impacto mucho más allá del que tiene en la rama judicial y es un asunto casi de ver realmente cómo está operando esta empresa en todos los países de América Latina que están en este momento sujetos a escrutinio.